entrar en silencio. Muchos solo entran en silencio y castigan a la otra persona con la cual está teniendo esa discusión, ese conflicto, ni hablándole. Pelear en otras maneras, y otro es terminar la amistad. Y hay otras maneras que nosotros manejamos conflictos. Obviamente nosotros mismos no manejamos los conflictos correctamente. Nosotros somos bien prontos para contar y para enfocarnos en nuestro lado y muy lentos para escuchar el otro. Así que lo que hemos estado viendo son las bases y luego vamos a estar viendo hoy día la manera bíblica para ir tratando los conflictos que tenemos. Los textos de base esta mañana son, como dije, Gálatas 6, 1 y 2. Gálatas 6, 1 y 2. Y hay boletines atrás si uno no tiene. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido, alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y el otro texto que vamos a estar viendo, aunque vamos a estar viendo otros también, pero es Mateo capítulo 18, 15 a 20, que dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La verdad principal de estos sermones es, en todo lo posible, Dios nos llama a vivir en armonía con nuestros hermanos. Esto incluye el resolver conflictos entre nosotros en amor y humildad. Y dependiendo del conflicto, puede ser pasado por alto, tratado conforme al proceso bíblico de reconciliación. Y otro asunto que es muy importante entender en estos sermones es que el Evangelio, ser creyente, es la base principal para todo eso. No vamos a poder resolver un conflicto correctamente, bíblicamente, si no somos creyentes. Y la razón por eso es que, por definición, una persona no creyente es egoísta. No se ha sometido a Dios. No es una persona con humildad, ni con el amor verdadero. Así que hay que entender que ser creyente es la base principal para ir resolviendo los conflictos conforme a lo que Dios nos dice. Lo que vimos la semana pasada eran los 2 primeros puntos del bosquejo que están en sus boletines. Solo vamos a repasar brevemente. La humildad y el amor. El primer punto fue la humildad y el amor. Se requiere humildad verdadera, y eso quiere decir, ¿qué es la humildad verdadera? La humildad verdadera es reconocer quién soy delante de Dios y luego tomar el lugar de menos importancia entre los seres humanos. La humildad comienza con reconocer quién soy delante de Dios, que soy su criatura, que todo le pertenece a Dios. Como dice en Isaías 66:2, solo voy a leer,
Todo esto lo hizo mi mano, dice Yahweh Dios. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara Yahweh. Pero miraré al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Así que una persona humilde, con humildad, es una persona que reconoce quién es Yahweh Dios y lo que Él dice para con nosotros. Y eso es, solo un creyente verdadero puede tener esa base. La otra parte de la humildad se explica en Filipenses 2, versículos 3 y 4, lo que vimos la semana pasada, que dicen: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, que cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, considerando al otro más importante que mi propia persona. Cuando alguien va buscando los intereses del otro, de otras personas, no va a ser uno que genera conflictos y peleas. Si tú y yo vamos considerando las necesidades, los deseos de otras personas, y si vamos dándoles mayor importancia a lo que nosotros mismos queremos, no vamos a ser las personas que generamos conflictos. De principio a fin, los conflictos humanos comienzan con la soberbia y los deseos egoístas. Comienzan con mi persona en el centro. Después de hablar de la humildad, la semana pasada hablamos del amor. ¿Y qué es el amor? Obviamente hay muchos pasajes bíblicos que hablan del amor, y Romanos 13 es uno de ellos. Romanos 13, versículo 8 a 10, que dicen: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es hacerle bien a su prójimo, es buscar su bien y su bienestar real, no conforme a lo que puede ser deseos egoístas de la otra persona. El amor verdadero es cumplir la ley de Dios para con esa persona. Y luego vimos también 1 Corintios 13, y yo sé que, ustedes deben saber que eso es el capítulo que habla mucho del amor. Así que no vamos a leer eso esta tarde. Así que esas cosas son la base para ir tratando conflictos. La humildad verdadera y luego el amor. La semana pasada también vimos el segundo punto, que es: ¿qué es el asunto que estamos tratando? ¿Es un pecado real o es preferencia? Es preciso entender si el conflicto es sobre algo preferencial o si realmente es pecado. Y aun si es pecado, si es un pecado que se debe pasar por alto, o si es necesario confrontar. Y hemos notado que yo estaba notando que muchas veces nosotros hacemos más lío por nuestras preferencias que por el pecado mismo. Eso puede ser en la casa, eso puede ser en el trabajo, eso puede ser donde sea. La Biblia dice que los que procuran la paz son bienaventurados. Y eso tiene que ver con los que pacifican las contiendas en lugar de fomentarlos. Un pacificador no va insistiendo en asuntos de preferencias, sino que pone a un lado como sus preferencias personales para darle lugar al otro. Y la verdad es, como ya he estado diciendo de la
de lo que hemos visto, de las bases de humildad. Cuando uno va buscando el bien y también los deseos del otro, ya no va a estar enfocado tanto en sus propias preferencias. No es que siempre dejamos de conversar de asuntos de preferencia, sí tenemos que conversar eso, sino que lo que hacemos es relegar esos a segundo plano. No damos las cosas de preferencia la misma importancia que los asuntos de pecado. Así que necesitamos ir evaluando si es un asunto de preferencia o de pecado. Y luego, aun si es pecado, la Biblia habla mucho de pasar por alto una ofensa. Habla mucho de soportar, de no ir siendo provocado cada vez. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 17 y versículo 9. El que cubre una falta busca efecto, pero el que repite el asunto separa los mejores amigos. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. La madurez de una persona se refleja en no ser tan sensible y fácilmente ofendida. Realmente puede haber una razón para ofenderse, pero el controlarse y el ejercer el dominio propio, el tomar tiempo para pensar si se debe conversar y muchas veces decidir dejar el asunto es una marca real de madurez. Así que eso es lo que conversamos, con algunas preguntas prácticas, y ustedes pueden escuchar ese sermón de la semana pasada, y también pueden ver el texto del PDF del mismo mensaje también. Esta tarde vamos a estar viendo el tercer punto del bosquejo, que es la confrontación bíblica. La confrontación bíblica. La confrontación bíblica tiene el fin de corregir y ayudar a crecer el hermano y para crecer en comunión con el Señor y los hermanos. No siempre tiene que ser un asunto de grave pecado, sino que también incluye las áreas que necesita crecer y madurar. Entonces el fin es crecer y ayudar al hermano. Es crecer juntos en comunión con Dios. No es solo hacerle ver su falta. No es hacerle ver mal. Si tenemos esos deseos, ese fin, ya estamos mal de comienzo. Recuerden que Dios nos ha llamado a vivir en armonía, ser los pacificadores. Así que nosotros necesitamos mantener esa base a medida que vayamos viendo lo que vamos a ver esta tarde. Algunos aspectos importantes que vamos a leer Gálatas 6 y versículo 1 y 2. Gálatas 6, versículo 1 y 2. Dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuáles son algunos aspectos importantes de estos? No es importante mi opinión sobre el asunto. Más bien, lo que es importante es la verdad conforme a la palabra de Dios.
La meta es ayudar a mi hermano para que vea el asunto y que podamos conversarlo con calma, conforme a los estándares de Dios. Y otra vez, también es para crecer juntos en el conocimiento y la santidad. Miren los versículos. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Un momento. La meta aquí es ayudar a mi hermano. Es para que vea el asunto, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Me escuchan bien ahí atrás? Muy bien, solo había eco aquí. Así que la meta es ayudar, es restaurar en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. ¿Mirando quién primero? Mi persona. Y eso es lo que hemos estado hablando de humildad. Humildad también reconoce quién soy delante de Dios, que no soy una persona perfecta. Y es para crecer juntos. Dice en versículo 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cómo se resume la ley de Cristo? Amar a su prójimo como a sí mismo. Llevad los unos las cargas de los otros. Es para crecer juntos en el conocimiento y en la santidad práctica. Cuando estoy llevando la carga de otro hermano, realmente me importa su vida. No estoy haciéndolo para solo hacerle ver mal. Y la mayoría de las veces, voy a decir muy a menudo por lo menos, en la confrontación, cuando estamos diciéndole a alguien que está mal, ¿qué es el motivo? Para hacerle ver mal, para decirle que está equivocado, para decirle que yo tengo la razón. ¿No es cierto? Eso no es llevar la carga uno del otro. Pasamos a un pasaje en la carta a los Gálatas, otro en capítulo 2, versículos 11 a 14, que habla de un asunto de pecado en medio que Pablo también trataba. Y eso solo es un ejemplo para ir viendo este asunto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, aquí Pablo está escribiendo, me opuso a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Así que aquí en este pasaje, Pablo está confrontando a Pedro y en este caso había la necesidad de hacerlo de una forma pública. Las acciones de Pedro habían repercutido en dañar a la iglesia entera por tergiversar el Evangelio. Y en ese caso, obviamente, había la necesidad. Así que hay otros ejemplos. Hay un ejemplo en 1 Corintios 5, cuando la iglesia aceptaba a un hermano que estaba viviendo en la inmoralidad sexual. Y eso también había llegado a ser un pecado público. Y así necesitaba la reprensión pública. Pero vamos a estar viendo más adelante Mateo 18, que habla de los pasos para ir conversando con un hermano.
Así que solo quería comenzar con eso diciendo que sí, hay muchos momentos que necesitamos ir para conversar con el hermano. Romanos 15, versículo 14, si pueden pasar ahí o anotarlo, es un versículo muy importante. Romanos capítulo 15, versículo 14. Y es un ánimo general para la iglesia en Roma, que dice, en cuanto a vosotros, Pablo les está escribiendo después de haber desarrollado el Evangelio, después de haber hecho muchas aplicaciones prácticas, dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Y así que en este versículo, Pablo está animando a los hermanos ahí a estar involucrados uno en la vida del otro, de amonestar uno al otro. Y obviamente, ¿qué dice al principio? Habla de la base. Estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. Es decir, ellos tenían una apreciación, un amor uno para con otro. No eran hermanos desconocidos. Había un amor real entre ellos. Y a base de eso, ellos podían ir hablando unos a otros. Luego ellos también tenían conocimiento. Ya Pablo había, como dije, puesto las bases del Evangelio. Ellos habían aprendido mucho. Y en ese aprendizaje ya tenían la base y una comprensión para ir ayudándose mutuamente. Y ese base habla, como dije, del Evangelio mismo, de muchos asuntos prácticos, también de los fuertes y los débiles, que habla también en esa carta. Así que fue necesario para ellos tener la misericordia, la bondad necesaria para a cada persona, dependiendo de su madurez y la situación. Y al final de ese versículo, él usa la palabra amonestar, amonestaos unos a otros. ¿Qué quiere decir esa palabra? El quiero dice lo siguiente, significa impartir entendimiento, poner a derecho, poner en el corazón. El énfasis se pone en ejercer influencia, no simplemente sobre el intelecto, sino sobre la voluntad y la disposición. Tiene que ver con hablarle para que cambie de actitud y de acciones. Volviendo a Gálatas 6, volviendo a Gálatas 6, 1 y 2, otra vez voy a leer. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ya hemos visto algunas cosas aquí, pero en versículo 1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta. Y parece obvio que está hablando aquí, en ese contexto, de un pecado. Y, como he dicho, dice en versículo también 1, restauradlo. Y la palabra restaurar, obviamente en este pasaje tiene que ver con involucrarse en su vida. ¿Y cómo se puede involucrar? Obviamente, una de las maneras primeras es hablarle. Hablar con él respecto a eso. Conversar con él al respecto. ¿Qué es lo que está pasando? Y muchas veces nosotros, hay unas maneras de resolver conflictos, como he dicho,
gritar, de hablar, de pelear, pero hay otros que es ni hablar del asunto. Y en la iglesia realmente lo que pasa muchas veces es que vamos chismeando a otro en vez de hablar con la misma persona. Muchas veces usamos excusas para no hablar con la persona. Muchas veces decimos algo como, bueno, vamos a dejarlo en las manos de Dios. Dios lo va a tratar. Y es verdad, Dios trata a sus hijos. Pero la Biblia, y aquí en este pasaje también vamos a estar hablando de Mateo 18, más adelante, cuando habla de restaurar, Romanos 15, habla de amonestar mutuamente, eso realmente es obvio que está hablando de hablarle de lo que está pasando. Dios nos usa uno al otro, o uno en la vida del otro. Nosotros somos los instrumentos en las manos de Dios. Cuando podemos decir Dios lo va a tratar, pero Dios usa medios y nosotros somos los medios, uno en la vida del otro. Pero obviamente eso tiene que hacerse con mansedumbre, como dice ahí, y eso es también conforme a la humildad, como lo que hemos estado hablando, sin hipocresía, no pensando que soy mejor, porque tal vez no estoy en ese pecado. Otra manera que nosotros evitamos hablar al hermano, o una excusa, que usamos es, decimos, bueno, no soy perfecto, así que no puedo hablar con mi hermano. Si decimos eso, todas las amonestaciones bíblicas, las exhortaciones para involucrarse uno en la vida del otro, realmente queda, nulo, vacío. ¿Para qué Dios ha escrito tantas veces que debemos involucrarnos en la vida del otro? Estamos estudiando Efesios, la carta de los Efesios, y hay mucho ahí de involucrarse uno en la vida del otro. Así que si yo digo, no soy perfecto, así que no puedo, realmente, más que todo, es una excusa para no involucrarme en eso. Vamos a usar algunos ejemplos. Si alguien en nuestro medio tiene un patrón de vida que no es conforme a la palabra, tal vez sea una persona floja, tal vez sea una persona que no cumple su palabra. Y ese patrón es algo conocido entre los hermanos. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Es ir con mansedumbre a hablarle. Es ir buscando la manera de ayudarle. Tal vez la falta es que parece ser flojera, porque no cumple lo que tiene que hacer. Pero tal vez es que no se organiza bien. Tal vez necesita alguien que le ayude a organizarse mejor. La manera de ayudar, como dice, restaurar a un hermano, puede ser muy sencillo como eso. Hay otros ejemplos que alguien que ha caído en un pecado sexual, por ejemplo. También es involucrarse, es ayudarle a tomar pasos prácticos para superar eso. Sea con su celular, con su computadora, es ayudarle, es animarle, mandarle mensajes, es lo que sea. Hay muchas maneras de ir involucrándonos uno en la vida del otro. Es tomar el tiempo para mostrarle que realmente nos importa y que quiero ayudarle. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en nuestras relaciones y aún en nuestras familias? ¿Quiénes son las personas que menos queremos escuchar una exhortación? Para los casados, muchas veces es nuestro cónyuge. No debe ser así. Debe ser que nosotros aceptamos
una exhortación, una amonestación más de la persona que nos ama. Y dentro del matrimonio muchas veces cuando una pareja viene para consejo, el esposo dice algo, la esposa dice otra cosa y realmente no se hablan entre sí, no se comunican, no buscan la manera de resolver, más bien buscan imponer sus propias ideas sobre su cónyuge. Y eso es muy normal. Y eso es la manera que nosotros resolvemos muchas veces, por decir. Nosotros tenemos hábitos de criticar sin querer ayudar, sin querer involucrarnos. Es mucho más fácil ir a otro hermano para criticar a uno que ir a ese hermano que está en la falta para decir, ¿cómo te puedo ayudar? Veo que estás luchando con esto. El ánimo bíblico es ayudar al hermano. Y debemos entender que cuando en una familia, como es la familia de Dios, el pecado, la falta de uno, llega a ser la falta de todos, en un sentido. Así que nosotros realmente tenemos el deber de involucrarnos uno en la vida del otro. Pasamos a Mateo 18. Mateo 18, y vamos a leer esos versículos. Mateo, versículo 18, versículos 15 a 20. Dice así: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros, y hay que entender que estos versículos 19 y 20 siguen con el mismo contexto, no están hablando de oración aquí, están hablando de lo que estamos hablando, de hablar con el hermano. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el contexto continúa con Pedro preguntando a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Así que todo esto es un contexto. ¿Qué es lo que este pasaje dice respecto a cómo debemos tratar el pecado y el conflicto entre nosotros? Hay varios pasos para resolver los conflictos. El primer paso es como dice en versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Y eso qué quiere decir? Ir, conversar con él del asunto. A ver qué está pasando. Y ver si te escucha. Si Él te escucha, y en ese sentido no solo es escuchar con los oídos para las palabras, más bien escuchar tiene que ver con estar de acuerdo con lo que tú le estás diciendo. Ustedes llegan a un acuerdo de lo que está pasando. Llegan a un acuerdo de lo que está pasando. Y dice, ya el asunto queda resuelto ahí. Si mi hermano está de acuerdo con lo que yo estoy observando, y también hay otro asunto, a veces estamos equivocados en la observación. Así que nosotros nos ponemos de acuerdo de entender qué es lo que realmente está pasando. Y así se resuelve el asunto.
Y así, por decir, muere ahí. No olvidamos las bases que hemos estado diciendo, la humildad y el amor. Cuando yo voy a hablar con mi hermano, es con humildad, es buscando su bien en amor. Y aun cuando voy a hablar con él, cuando dije que nos ponemos de acuerdo, muchas veces pensamos que ya tenemos toda la verdad y ya estamos listos para emitir un juicio. Muchas veces hacemos, ¿no?, esos chismes con otros sin saber realmente qué es lo que está pasando. Puede haber detalles desconocidos del asunto y realmente podemos estar bien equivocados en las motivaciones. ¿Cuántas veces tú has juzgado las motivaciones de otra persona y estabas totalmente equivocado? Yo lo he hecho. Nosotros hemos hecho eso muchas veces. Ya estamos hablando de algo de corazón. Vemos una acción y decimos, está haciendo eso por esta razón. Y muchas veces cuando vamos a hablarle, ni le había pasado por la mente. En otros casos, obviamente, le había pasado por la mente. Está haciendo por esas motivaciones. Pero muchas veces estamos equivocados. Aquí en Mateo 18 está hablando más que todo de una ofensa real. Y cuando ustedes se ponen de acuerdo, ya el asunto queda ahí. Pero ¿qué se debe hacer cuando tu hermano no te hace caso, no te escucha? Por sus acciones, o por nuestras acciones, tal vez mejor dicho, el siguiente paso para nosotros es, ya me da licencia para chismear, para difamarlo. Ya que no me ha escuchado, yo puedo hablar con otro y decirle, mira, qué tan mal es este hermano, no me ha escuchado. Y es obvio lo que está haciendo. Y puede ser obvio. A veces también sentimos la libertad ya de devolverle lo que me ha hecho. Si me ha mentido, le voy a mentir. Si me ha difamado, le voy a difamar. Voy a pagarle lo mismo. Tristemente, hacemos esas acciones. Pero eso no es actuar en humildad ni amor. Primera Tesalonicenses, un versículo que apoya lo que estamos hablando aquí y luego volvemos a Mateo 18. Primera Tesalonicenses 5, 14 y 15. Primera Tesalonicenses 5, 14 y 15. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Eso dice, ¿no? Es una exhortación para involucrarse en las vidas de los otros, a los indisciplinados, a los desalentados, a los débiles. Y dice, seáis pacientes con todos. El amor es paciente. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno. Y lo bueno es conforme a lo que Dios dice. Continuando con Mateo 18, versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Si tu hermano no escucha la exhortación, realmente debes, ¿qué dice aquí? Involucra a otro hermano o dos en el proceso.
Y si ustedes tienen una Biblia, la mitad de ese versículo es en mayúsculas, y eso quiere decir que es una cita del Antiguo Testamento. Y esa cita es Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Y solo voy a leerlo. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así que hay varias razones para involucrar a otro hermano. Y esos testigos, en este caso que estamos hablando en Mateo, no necesariamente tienen que ser testigos oculares o presenciales de lo que ha pasado, pero se involucran en el proceso de reconciliación. Y hay varias cosas para tomar en cuenta. Cuando yo voy a involucrar a un hermano, primero para mi persona, yo debo tener una comprensión adecuada de lo que ha pasado. A veces es documentar algunas cosas. Porque si yo voy a hablar a otra persona, o de la persona que está en una falta, y se va a ser revelado que realmente no tengo idea de lo que estoy hablando, llevar a otra persona me debe hacer ver que yo soy la persona que está mal. Hendrickson dice lo siguiente: por ejemplo, un miembro de la iglesia que opina que tiene una causa de queja contra su hermano, al leer estas reglas y al notar que si falla en su intento privado, tiene que pedir a otras 2 personas que lo acompañan. Probablemente se pregunte: ¿es mi caso tan grave que debo pedir a 2 personas de sano juicio que vayan conmigo? Quizás esté haciendo una montaña de un grano de arena. Y es como decimos la semana pasada también. Es un momento para reflexionar. ¿Realmente también es un asunto que debo pasar por alto? ¿Es tan importante que necesito llevarlo a este segundo paso? Los testigos, en este caso, van a tener que estar convencidos que ha habido una falta real que se debe tratar. Y así, si hay realmente, ellos también van a acompañar en el proceso. Y ellos van a dar validez y peso a lo que está pasando. Y obviamente, si yo tengo evidencia de algo que ha pasado, si tengo conocimiento de un asunto y involucro a otro mostrándole la evidencia para que se involucre, es un asunto serio. Así que sí, él también va a dar peso a la amonestación. Debemos recordar la meta de todo eso. No es para hacerle ver mal el hermano que está en pecado, más bien es para restaurarle en amor. Es para ayudarle a salir de esa situación. Es para acompañarle en el proceso de restauración. Eso es llevar las cargas unos de los otros. Pero ¿qué tal si un hermano no escucha la reprensión cuando hay 2 o 3 que le están amonestando? Y como liderazgo puedo decir que hemos estado en varias situaciones que nosotros 3 hemos estado haciendo exactamente eso. Hemos aconsejado, amonestado, exhortado conforme a un pecado real, y hay personas que no nos han escuchado, no nos han hecho caso. Y aquí, cuando llegamos al siguiente paso, en sí realmente tiene que ver con personas que forman parte de la iglesia local, forman parte de nuestra comunión. Vamos a hablar de pecado con personas que forman parte de otra iglesia, pero
esto, en este pasaje, estamos hablando de personas que están en nuestro medio, que viven con nosotros. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa, eso es versículo 17, rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Otra vez, Hendrickson dice, queda la posibilidad de que no sea ganado. En tal caso, el asunto tendrá que ser presentado subsecuentemente a la iglesia. La persona o personas que acompañó al hermano ofendido podrá entonces confirmar la aserción de que es asunto y, como él declaró, Hendrickson, pero queda la posibilidad de que no sea ganado. En tal caso, el asunto tendrá que ser presentado subsecuentemente a la iglesia. Así que va a ser confirmado, es que el asunto es como ha declarado, que se han usado métodos firmes y fraternales para tratar de persuadir al que erró de su falta y conducirlo al arrepentimiento y la confesión, pero que sus esfuerzos fracasaron. Y esto muestra la razón por qué la conversación en privado debe seguir una vista hecha por 2 o 3 personas. Así hay el paso de en privado, luego con 2 o 3, o por 2 o 3 y subsecuentemente por la iglesia. ¿Qué es el fin de todo eso? Es restaurar, es ayudar, es llevarlo al arrepentimiento. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa en nuestras iglesias? Cuando un asunto llega a ese nivel, la persona misma que está siendo exhortado decide irse. Porque realmente no quiere ser exhortado conforme a la palabra de Dios respecto a ese asunto que se está tratando. La exhortación, todo ese proceso de disciplina bíblica es para efectuar un cambio. Es el medio que Dios usa con sus hijos para que reaccionen a eso. Muchas veces, la Biblia dice en 1 de Juan 2, que no voy a leer, sino hacer referencia. Dice que hay muchos que antes estaban con nosotros, pero se fueron. El irse de la iglesia es una manifestación que realmente no son creyentes. Y eso es lo que dice en Mateo 18, 17. Sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, si uno no escucha la reprensión, y eso es después de un largo tiempo, no solo es un día, 2 días, todo este proceso va a llevar meses, a veces 1 año, dependiendo del caso, dependiendo de lo que se está tratando. Pero si no hay reacción, está manifestando que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, no mora en él, que su corazón es duro a Dios. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Es actuar, tratarlo como un gentil recaudador de impuestos, es decir, una persona inconversa que no conoce al Señor, y es hablarle así el Evangelio. Cuando estamos hablando del tercer paso, cuando estamos hablando de llevarlo a la iglesia, ¿cómo debemos estar haciendo esa parte? En amor para el hermano. ¿Es de una forma con chismes? ¿Solo hablando de una forma uno con otro? ¿O es hablar abiertamente de los detalles solo necesarios para su bien? Y obviamente es hablar solo lo necesario
para involucrar a los hermanos de la iglesia, para restaurar al hermano. El rol es que los hermanos de la iglesia pueden estar orando por esa persona y, si les da la oportunidad, exhortarle. Y nosotros, en los casos que hemos tratado aquí, lo que ha pasado es, como he mencionado, las personas se han ido de la iglesia. Hemos hecho un anuncio breve, porque ya no estamos, diciendo o tratando la persona misma. Hemos hecho un anuncio breve respecto a que no ha escuchado la exhortación y que se ha ido por esa razón. Pero el fin, eso realmente no es lo que era nuestro fin. Nuestro fin era su restauración, que reaccione, nos escuche. Usamos un ejemplo que puede ser pasar aquí. ¿Qué tal si hay un hermano que deja de participar en la iglesia por razones de jugar fútbol? Los partidos de fútbol son los domingos en la mañana. Así que, ¿qué debe ser? Tiene que escoger entre participar en la iglesia, participar en el campeonato. Bueno, obviamente la Biblia habla de que las reuniones, y especialmente la Biblia habla de la reunión principal que normalmente tenemos domingo en la mañana, es de suma importancia. Así que vamos conversando con el hermano al respecto, para que reconsidere sus prioridades. Luego podemos hablar 2 o 3. Podemos también involucrar a los otros hermanos para animarle en lo mismo. Si no reacciona, ¿qué está demostrando? Que su lealtad, por decir, a fútbol es mayor que su lealtad por Cristo. Solo usando ese ejemplo. Y yo creo que hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Las prioridades, por ejemplo, de la cultura aquí son tener una buena educación, ganar mucho dinero. Y muchas veces eso supera nuestro esfuerzo para estar con los hermanos. Supera nuestro esfuerzo para estar en la palabra. ¿Qué es lo que está demostrando? A la larga, eso va a llegar a ahogar la semilla que está en nosotros, la palabra de Dios. Así que en todo eso es ir exhortando. Y luego podemos participar juntos en intentar restaurar al hermano. Yo creo que ya vienen tiempos más dificultosos para la iglesia a nivel mundial. En Canadá, por ejemplo, aunque no hay mucha concordancia en las reglas que tienen del coronavirus, están usando eso de una forma para limitar las actividades de iglesias. Para decir, por ejemplo, no pueden cantar o no pueden celebrar la cena del Señor. No pueden reunirse más de 10 personas, lo que sea, varias reglas dependiendo del lugar. Pero nuestras prioridades en este tiempo y en los próximos meses y años, Dios va a manifestar o se va a hacer manifiesto realmente dónde está nuestra lealtad primaria. Porque yo estoy seguro de que va a ser más y más difícil ser creyente verdadero, reunirnos y seguir adelante. Porque todo el mundo va tras la ideología que es contra Dios, contra lo que Dios dice en su palabra. Así que eso es importante para nosotros, de ir animando, exhortando uno al otro. Volviendo, Mateo 18 a 20. En verdad os digo, y solo voy a
explicar muy brevemente estos versículos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Los 2 o 3 en versículo 20 son los mismos que el 2 o 3 en versículo 16. Es que están para exhortar al hermano. Ellos están reunidos en el nombre de Dios para exhortar, para restaurar a su hermano. Hendrickson otra vez dice, según el versículo 18, la disciplina ejercida en la tierra es confirmada en los cielos. Según el versículo 19, la oración ofrecida en la tierra es contestada por el Padre que está en los cielos. Dios está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo cuando procedemos de la manera que Él ha diseñado en su palabra. Dios se pone, por decir, de nuestro lado. Está de acuerdo con nosotros en eso, en hacer la manera de tratar, de disciplinar, de intentar restaurar a nuestro hermano. Así que brevemente esos son los pasos. Ir a Él en privado. Llevar 1 o 2 más. Llevarlo delante de la iglesia. Para restaurar en mansedumbre, en amor al hermano. Y antes de terminar, solo quiero mencionar 2 cosas que siempre pasan. Hay muchas situaciones de pecado entre personas de diferentes iglesias. ¿Cómo debemos proceder de esa forma cuando eso pasa? Vamos a tomar en cuenta lo que hemos visto ahora y también otros principios bíblicos. Realmente es comenzar evaluando si realmente es un asunto serio o si es un asunto de preferencia o pecado que podría pasarse por alto. Es comenzar donde hemos comenzado. En humildad y amor, también pensando si es algo serio o puedo pasar por alto. Si es un asunto que se debe exhortar, llegando a lo que hemos visto hoy día, puedo hacerlo a solas, como dice la palabra, para ganar al hermano. Sí, se puede hacer eso. También el segundo paso, yo creo, conforme a Mateo 18, es llevar a otros creyentes para acompañar. Si es un asunto serio, sí, yo puedo hablar con una persona de otra iglesia. Tal vez está metido en una herejía, un pecado, otro pecado también de estafa, de lo que sea. Sí, yo puedo involucrarme en eso. Un pecado sexual, lo que sea, yo puedo involucrarme. Yo puedo llevar a otros creyentes que son amigos también mutuos para ayudar. Y finalmente, el tercer paso, ¿qué se debe hacer? Bueno, no puedo hablarlo en mi iglesia, no forma parte de mi iglesia. ¿No es cierto? Lo que se podría hacer en ese caso sería conversar con los líderes de su iglesia, para que ellos también pueden estar enterados de la situación para animarle y exhortarle. Y si se puede, involucrarse también con los ancianos, los pastores de su iglesia. Y eso sería la manera. Tristemente, muchas veces no están de acuerdo o no quieren realmente tratar asuntos. Hay muchas iglesias que más que tratar asuntos quieren tapar. Y así que ¿qué debemos hacer en esa situación? Podemos dejarlo en las manos de Dios.
Porque si realmente la persona es creyente, ¿quién se encarga finalmente de su disciplina? Dios. Y en ese caso sí podemos decir, vamos a dejarlo en las manos de Dios. Porque yo he hecho lo que podía. La segunda pregunta tiene que ver con ¿qué tal si hay una injusticia real que se debe tratar en nuestra iglesia? Aquí, en nuestro medio. Pero no se está tratando. Puede ser por varias cosas que hemos estado hablando. Puede ser que estamos también en rivalidad, como en Corintios. Había mucha rivalidad ahí. Pablo trata ese asunto con esa iglesia. Pero ¿qué tal si hay amonestaciones de los miembros de la iglesia que los líderes, el pastor, mi persona, los otros líderes no estamos escuchando, no estamos haciendo caso? Bueno, la primera cosa sería orar por los líderes. No somos personas perfectas y a veces obviamos lo que no debemos obviar. Segundo, sería involucrarse en la situación conforme a tus posibilidades. Y eso obviamente tiene que ver con tu personalidad, tu edad, tu involucramiento general en la iglesia y tu conocimiento de la situación. Los miembros de la iglesia sí tienen un deber para con los líderes de la iglesia. Y eso también puede ser una situación que no solo es de los líderes mismos, puede ser que los líderes no están tratando una situación dentro de la iglesia que un hermano piensa que se debe tratar. Así que es involucrarse en la situación. Y obviamente si uno piensa que es muy serio, es ir animando, exhortando, amonestando a los líderes para que se trate la situación, sea dentro o fuera del liderazgo. Luego, si no hay reacción, es evaluar la iglesia, tu involucramiento, para decir en esa situación, si puedes continuar en la iglesia buscando con paciencia, como dice la palabra también, la rectificación de la situación. Como hemos visto en muchas prédicas, una persona no se debe tomar ligeramente el dejar a su iglesia. Ir saltando de iglesia en iglesia es una maldad en nuestro tiempo. Debe haber un compromiso real en nuestras vidas, en nuestra iglesia local. Así que el esfuerzo primero es para que se resuelva. Y en eso también es evaluar si realmente ameritaría tal cosa. Y en todo ese proceso es buscar opiniones, más bien voy a decir consejo de personas, aún en otras iglesias, personas piadosas que te pueden ayudar a pensar bien en la situación y lo que debes hacer. Y si realmente es una situación seria, y también puede ser herejía que está enseñando. Doctrinas, por ejemplo, de la prosperidad, que ponen a un lado el evangelio para hablar de que Dios solo quiere nuestro bien, salud en ese sentido, de salud, de riquezas y esas cosas. Puede ser otra enseñanza realmente seria que está poniendo a un lado. Puede ser pecado, como he dicho, entre el liderazgo que no se trata y que se ha dado a conocer. Así que si realmente
uno llega a ese extremo, voy a usar esa palabra, extremo, para decir si necesitamos salir de esta iglesia, realmente es buscar una iglesia bíblica al cual puede someterse bíblicamente. Como hemos dicho muchas veces, la Biblia no conoce el cristiano solitario. Así que también cuando hablamos de la restauración, de lo que estamos, del conflicto, eso nosotros tenemos que estar en compañía con otros hermanos. Entonces esas dos situaciones, con otra persona de otra iglesia y también en nuestra iglesia de una situación que no se está tratando conforme a lo que yo pienso. Hay varias cosas que necesitamos evaluar y pensar. Para resumir todo lo que hemos estado viendo, recordamos que todo el proceso de confrontación se hace con la base de amor y humildad. Debemos estar orando a Dios respecto a cualquier confrontación, sea un asunto de mayor importancia o un asunto de menor importancia. Nuestro deseo debe ser lo que Dios mismo tiene, la purificación de su cuerpo en amor, una preocupación real por el bienestar de nuestro hermano. Y para ir concluyendo, deseo amonestar si hay alguien aquí que no es creyente, debe entender que el primer paso para resolver un conflicto correctamente es rendirse delante de Yahweh Dios y nuestro Señor Jesucristo. Es volver de su maldad en arrepentimiento para confiar en la obra perfecta de Jesucristo. Y solo con esa base va a poder tratar la situación con humildad y amor. Para nosotros los que somos creyentes, nosotros necesitamos tener ese amor, esa preocupación genuina por nuestro hermano. Si solo estamos queriendo hacerles ver mal, no va a resultar. No está bien lo que vamos a hacer. El fin bíblico es para que crezcamos juntos en Cristo. Nuestro deseo no es imponer nuestra propia opinión, sino que la corrección se hace conforme a la palabra de Dios. Para terminar voy a leer dos pasajes, Gálatas 6 y luego Colosenses 3, Gálatas 6 y voy a leer de 1 a 5 esta vez. Gálatas 6, 1 a 5. Hermanos, aun si alguno ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine a su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Colosenses 3, 12 hasta 17, Colosenses 3, versículos 12 en adelante. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis,
de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que hemos visto. Sabemos, Señor, que es tu palabra. Tú nos has dado los pasos por decir de cómo tratar a un hermano que está en pecado, pero todo con la base del amor, la base de la humildad, reconociendo que no somos mejores, buscando el bien real de nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, en nosotros mismos hacemos todo lo contrario. Hacemos la confrontación para hacernos ver bien, para hacer que la otra persona se vea mal. Ayúdanos a entender, Señor, que eso está totalmente equivocado y malo. Ayúdanos, Señor, a realmente estar tomando esos pasos, pensando en todo eso, si es aún algo tan serio o si es algo que debo pasar por alto. Sí hay momentos de conversar de asuntos de menor importancia, pero, Señor, siempre con esa humildad y amor. Y ayúdanos, Señor, a involucrar a los hermanos. Ayúdanos a no buscar excusas por no estar involucrado uno en la vida del otro, entendiendo que tú has hecho o has puesto a los miembros de tu cuerpo como el medio para nuestra santificación. Gracias, Señor, por esta tarde, lo que hemos visto, que lo uses para tu honra y tu gloria. En tu nombre, amén.